Bueno, muchos ya tenéis, creo que Josep Luis tiene el libro también, hay gente por aquí también ya tiene el libro. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Lo tienes o no, Josep? Sí, ¿Te sí, llegó? sí. ¿Quieres que te lo enseñe? Bueno, Espera, espera. está bien, está bien. No, sí, sí, sí. Bueno, estamos aquí para presentaros, para los que no estuvieseis en la presentación oficial que hicimos dentro del Congreso de Numerología, pues aprovechando también el día de la Diada, aquí del día del libro de San Jordi, pues también, bueno, este libro que hicimos, ¿vale? Conjuntamente con Pamela, porque Pamela también participó en pandemia, lo que era... ¿Ya lo has leído, Josep? No, que va, si lo he recibido esta semana. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Así ya tienes. Y bueno, y os queríamos presentar, pues ese es un tratado, más que un tratado, es un compendio de las bases de numerología, ¿vale? Lo que llamamos las huellas del destino. En realidad es un libro que hemos tenido que dividir en dos, ¿vale? Porque salían dos libros como estos, entonces tendréis otro, yo calculo que para el año que viene, ¿vale? Más, no porque no esté escrito, sino porque se tarda más en revisión que de escribir un libro casi. Entonces, bueno, Estas huellas de destino es un libro para todos aquellos amantes, ¿vale? Amantes de la numerología. No es la formación de numerología, siempre lo digo, ¿vale? Digamos que es lo que uno tiene que saber, es lo que uno tiene que saber de entrada, ¿vale? Para entrada o de apoyo en una formación, ¿vale? Por lo tanto, aquí lo que hemos hecho es lo que no había, lo que no existía en aquel momento, ¿vale? Es todo un trabajo bajado de información sobre sobre los números, ¿vale? No solo sobre sobre interpretación clásica de los números, sino una larga exposición de número a número, ¿vale? Por ejemplo, de esos significados, de esas revelaciones, de esa información que nos dan los números. Entonces, no es un libro para aprender a hacer numerología, ¿vale? Es un número para tener la estructura, tener las bases, tener el guión, tener los ingredientes para saber interpretar, para saber entender, ¿vale? Todo lo que muchas veces decimos nosotros, por ejemplo, que el 7 es el número del éxito, o porque a veces lo que llamamos también la psicomorfología de los números, ¿vale? Quiere decir, no es solo el significado que se da a un número, que incluso puede variar, depende de la visión, sino también la forma, la dinámica del número, todo esto va a estar presente también en este libro. Por tanto, es un libro tanto para los que habéis hecho la formación, estáis en formación o habéis hecho otras formaciones, simplemente. Hoy no sé quién ha compartido el libro no sé dónde estaba ese libro, si estaba en un stand o algo. No sé qué hacía ese libro allí. Alguien de los grupos ha compartido el libro. Entonces, eso también es un libro que también distribuye la editorial, ¿vale? Y este libro, bueno, trata sobre la base 9, ¿vale? Lo que llamamos la base 9 para mí, bueno, ya sabéis mucho que soy un amante de la base 9 más que de otro tipo de numerología. Y por eso a día de hoy le llamamos la base 9 profunda, ¿vale? No solo lo que sería la interpretación, pues, desde una numerología, pues, humanista o otro tipo de numerologías en base 9, sino más psicológica, más profunda. Por eso, este ya es la triada, ¿vale? Después de estas dos herramientas que hicimos, ¿vale? Como los maestros de vida, como los arquetipos, pues el libro, bueno, también viene a ayudar, ¿no? A completar esa serie de significados o interpretaciones que podemos también tener a través de las cartas. Entonces, para aquellas personas que habían obtenido las cartas y a veces se les quedaba un poquito cortos los significados, pues bueno, tienen la capacidad de poder ampliar con todo eso. Entonces, sobre todo aquí lo que vais a tener son esa serie de familias, ¿vale? Quiere decir, nosotros dividimos los números en cuatro familias, o sea, los números básicos, los números maestros, los números especiales, los números kármicos. Y ahí es cuando vemos todo ese desarrollo, y eso os lo digo por mí en voz alta, que tantas y tantas veces tuvimos que hacer, que tantas y tantas veces se nos borró, ¿vale? Y este libro, lo interesante es que es un libro que está hecho antes de la pandemia,
Y esto que digo tiene valor, porque todo lo que viene después de pandemia no tiene el mismo valor que lo que viene antes de pandemia. ¿Vale? No, es donde cuando no había inteligencia artificial, cuando no había nada, esas cosas simplemente pues uno tenía que utilizar la inteligencia ampliada, que era el sentarse en una mesa, sentarse ante un ordenador y ahora pues empezar a desarrollar pues todos esos simbolismos, todas esas interpretaciones que dan todos esos juegos. Entonces aquí no es solo hablar de los 11, 22, 33, 44, no es solo hablar de los números especiales, es entender cómo pueden ser leídos, ¿no? Entender cómo pueden ser interpretados y también entender por qué un 13-4 un 14-5 eh, cómo se puede leer, porque al final pensamos que los números se leen, aprendes los significados y ya entiendes el número, y a veces los números tienen significados, o sea, no es lo mismo un 11-2, un 12-3, un 13-4, si se lee de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Eso lo explicamos en el libro, cómo son las maneras de leer los números kármicos, los números especiales, todo esto como tal. Y poner los polvos de estrellas para leer, para interpretar, para nuestra práctica, realmente. Entonces, bueno, lo que decimos siempre es, una cosa es que muchas veces también la formación, como la formación son bastante, vamos a decir, iba a decir potentes, pero sobre todo completas, ¿no? Cuando hay mucho, mucho contenido. El hecho de también el tener el libro nos ayudaba a que esas personas que venían de cero pues tuvieran una base, una base que necesitamos para entender los números, ¿vale? Sobre todo porque no es lo mismo un número maestro, no es un número especial, no es lo mismo un número kármico, ¿vale? Y tiene diferentes lecciones, diferentes interpretaciones. Entonces, ese es el objetivo de este libro, ¿vale? Es el primero, ¿vale? Quiere decir, no sé cuántos libros, pero será el primero, ¿vale? Lo que la vida nos dé tiempo. ¿De acuerdo? Pero en realidad, en este vídeo podemos entender e interpretar los niveles de conciencia de los números, ¿vale? Los niveles de conciencia de los números no es que un número sea más que otro, sino que un mismo número puede tener una conciencia más mental, más emocional o más instintiva. Que un mismo número puede ser más yang o que yin que yang, que a la vez esa parte emocional puede ser más yin, puede ser más yang. Entonces todo esto también lo vemos dentro del libro, ¿vale? Lo que sería lo que llamamos la morfología o la psicoenergética de los números, entendiendo que, por ejemplo, si vemos un 7 pues un 7 tiene toda la energía arriba, ¿verdad? ¿No? ¿Es así? Un 7 ¿dónde tiene la energía? ¿Arriba o abajo? Por ejemplo, un 7 no tiene, un 7 va a ser un número mucho más mental, porque es un número que tiene toda la energía arriba. Por lo tanto, ya en su forma ya nos está enseñando cosas. Ya es un número que mira hacia adentro, no mira hacia afuera. Por ejemplo, es un número que, por ejemplo, no tiene base. Entonces, claro, le va a faltar tierra, le va a faltar seguridad, por ejemplo. Entonces, esa morfología, esa forma, pues ya nos va a hablar, nos va a hablar de muchas y muchas cosas, por ejemplo. Entonces, esto es curioso porque, bueno, ya como psicólogo, ¿no? El hecho de sacar un tratado de psiconumerología es como también poner la semilla también para los terapeutas para tener herramientas para saber quién tenemos delante, ¿vale? ¿Cuál es la necesidad de la persona que tenemos delante? Porque si es así, podemos entender qué es lo que la persona viene a pedir inconscientemente, cómo viene a ser escuchada, cómo viene a ser tratada, cómo viene a ser acompañada. Y no es lo mismo tener, por ejemplo, un 6 en consulta que tener un 7 que tener un 8 por ejemplo. Por eso es importante. Dentro de todo esto, bueno, pues vemos pues ese grafismo de los números. He hecho unas capturas del libro, básicamente, para que lo tengáis, ¿vale? Para que quien no lo haya visto, pues pueda verlo también. Pero en realidad lo que hacemos es todo un recorrido por todos los números, por ejemplo, donde hablamos, ¿no? De número a número, cuál es los principios numéricos de cada número, cuál es la idea, ¿vale? La idea de manifestación de cada número, cuáles son las nociones, cuáles son los arquetipos, cuál es la imagen que representa, ¿no? Cuáles son en pocas palabras, cómo podríamos definir cada número, por ejemplo. Entonces, esto está diseñado para que realmente
tú puedas incorporar, ¿no? Puedes incorporar esos significados, esas descripciones y que realmente pues, puedas entender. Porque lo que no se entiende no se aprende. ¿Vale? Esto es como la escuela. Uno tiene que entender, tiene que... Por eso, una de las formas pedagógicas que hacemos es hacer, no estudiar números, sino entender cómo funcionan los números desde su energía. Quiere decir, cuáles son, qué es lo que ellos se dicen a sí mismos, ¿no? ¿Qué es, a qué preguntas responde ese número? ¿Por qué? O, por ejemplo, cuáles son las profesiones, ¿vale? Que pueden estar relacionadas con ese número, cuáles son las necesidades existenciales o qué trabajos tiene que trabajar, cuáles son los trabajos, igual que los 8 trabajos de Hércules, pues cuáles son los trabajos específicos de cada número. Entonces, este libro, pensar, esto es una cosa que vais a tener, los que tengáis el libro o queráis adquirir, de pues qué incorporar, por ejemplo, cómo leer, cómo entender cada número, por ejemplo. Esto también nos puede, pues, entender también que cada número tiene su posición en la familia. Entonces, tiene más cositas porque tiene los aspectos positivos, aspectos negativos. Entonces, todo esto nos permite, pues, hacer una profundización sobre los números. Incluso, por ejemplo, una guía. ¿Vale? En algún momento dado, pues puedo utilizarlo como una guía de acceso para una lectura, para entender cuál es la necesidad de ese número. Esto, cuando ves aquí, dices, en realidad, durante la formación, pues hablamos, compartimos, pero el hecho de tenerlo ya como base, pues da mucha más estructura. Y luego, pues, cuando entramos en tanto en las familias, los números especiales, los números kármicos, bueno, vamos a hablar no solo de los números uno por uno, sino de aquellas generalidades, ¿vale? Entender la comprensión. Por ejemplo, un número kármico no es un número kármico en sí mismo. Un número kármico es en sí mismo es un conflicto de identidad, ¿vale? Porque el uno es el conflicto de identidad, más un conflicto asociado del número que va asociado, que va en adhesión, por ejemplo, el número. Entonces, entender que esos números kármicos siempre van a estar relacionados con heridas. Entonces, también hacemos esa relación entre las heridas, algunos números kármicos. Y vemos, por ejemplo, pues aquí os explicamos las diferentes maneras de leer los números kármicos. Es decir, de entenderlos. Los podemos entender como heridas, como dones. Esto también se puede complementar con las cartas de los arquetipos, porque en las cartas de los arquetipos están todas las heridas de los números. O sea, herida a herida, quiere decir, por ejemplo, en el número uno, pues tenemos la herida de abandono, pero también abandono, rechazo. ¿Vale? Pero también tenemos la herida de sumisión. Esas dos heridas, tanto de masculino como femenino, estarían relacionadas con el uno. Pero, por ejemplo, la herida del 3 es la herida de vergüenza, por ejemplo. Sí, el 12-3 es la herida de vergüenza, pero el 13-4 va a estar asociado a la herida de carencia, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, estas cositas, que esto lo encontramos, esto es pura práctica, es pura PNE, lo que nosotros llamamos psiconumerología emocional, y hacemos esa asociación entre los números, entre las heridas, y también nos permite pues, entender cómo se manejan. Incluso, algo importante, que eso ya es para cuando uno ya ha dejado de gatear en numerología y aprende a caminar, puede empezar a leer los números de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Quiere decir, no es lo mismo si leemos de izquierda a derecha, ¿vale? Que estamos hablando de una manera de ver del presente al pasado o de derecha a izquierda, ¿vale? Espérate, estoy diciendo al revés, creo. Vale. De derecha a izquierda, que es una mirada al pasado. Quiere decir, si yo leo desde el 3 y miro el 1 y el 2 estoy interpretando una cosa. Y si miro de izquierda a derecha, ¿vale? Quiere decir, miro el 1 y el 2 y el resultado es un 3 es otro significado. ¿Qué significaría? Por ejemplo, si estamos, el uno es la falta de reconocimiento, el 2 es la falta de amor y el 3 sería la falta de reconocimiento, amor y nos daría la vergüenza, por ejemplo. Entonces, un 12-3 que lleva la memoria, el estigma de vergüenza, ¿vale? Es el karma de vergüenza, en realidad, está asociado pues a eso, ¿no? Entonces, depende cómo yo leo un kármico, puedo tener una interpretación a otra. Quiero decir que una historia, puedo ver que
hay una historia de abandono, una historia de rechazo, una historia de falta de conocimiento que puede estar generando esa herida de vergüenza. O al revés, por ejemplo, ¿vale? Que mi dificultad para poder expresar, para tener éxito, para ser visto, para comunicarme, para salir al mundo, es por el sentimiento de no ser amado o no ser o no haber sido reconocido en mi vida. Entonces, estos dos números tienen esta capacidad de ser leídos o interpretados. Depende en qué dirección. Por eso, una de las cosas que hacemos básicas, ¿vale? Y lo vais a ver después, es que también depende cómo se calculan en el espacio los números, tienen significados diferentes. O sea, esto no es una cuestión de uno más uno igual a 2. Es que si ese uno más uno igual a 2 se calcula de forma vertical o forma horizontal, tienen significados diferentes. Entonces, eso hemos querido porque algo dentro de mí, o sea, me decía, no puede ser, ¿no? No puede ser que solo hayan eh, cuatro o cinco kármicos, ¿no? Entonces hay algo que tiene que ser una ley. Porque hay gente que decía, hay este karma, este otro karma. Y es así como pudimos hablar de que realmente los kármicos son todos aquellos números donde hay un número, donde hay un uno acompañado de un número básico, ¿vale? Por eso tenemos algo que a mucha gente le va a chocar, que el 11-2 sea kármico. Pero eso lo explicamos en el libro y lo explicamos en la formación, ¿vale? Porque el 11-2 es kármico. Y los que seáis numerólogos y lleváis más tiempo en este mundo, os habéis dado cuenta que los 11-2 a veces no tienen para nada la función maestra, ¿vale? Suelen estar muy bloqueados. Y es por eso que a veces eso es la explicación de por qué un 11-2 puede actuar como kármico y a la vez como maestro, ¿vale? Es la información que nos faltaba en este caso. Bueno, aquí tenéis, esto los desarrollamos, los escribimos, ¿vale? Y además, cada kármico va a tener sus subkármicos, ¿vale? Esto es una de las cosas que yo encontraba, ¿no? Es como, aquí había una información que había que escribir, que era ampliar, porque realmente un kármico no es un kármico, porque había gente que lo podía expresar de una manera y había gente que lo podía expresar de otra manera. Entonces aquí pasaba algo, ¿no? Y eso es lo que nos hizo, pues, empezar a recopilar, tanto en la clínica, tanto en los cursos, tanto en ir viendo todas esas posibilidades de subkármicos. Entonces, algo que a lo mejor los que se da información no conocéis, pero los que no, pues quizás es la primera vez que lo conocéis, ¿vale? Lo que se llaman los subkármicos, ¿vale? Y esos kármicos pues nos dan esas tonalidades del karma. Hay, por ejemplo, el 12-3 es un karma de comunicación, ¿vale? Pero también puede ser el karma de vergüenza, puede ser también el karma de Peter Pan, ¿vale? Que dice aquellos niños que no quieren crecer, no quieren asumir responsabilidades. Entonces son niños, son adultos, niños, y a veces un niño adulto que no quiere coger responsabilidades que tiene conflicto con el amor, conflicto con el dinero. Porque un niño no puede, desde el inconsciente colectivo, un niño no puede, no le vamos a dar dinero a un niño, ¿verdad? No le vamos a dar una gran responsabilidad a un niño. Entonces, cuando uno está en esta historia, puede tener un conflicto con el trabajo, puede ser el conflicto con el dinero, puede tener un conflicto con, la responsabilidad. Entonces, esto muchas veces trae. Y todas las cositas es que también con kármicos abrimos esa mirada transpersonal donde muchos kármicos traen muchos votos. ¿Vale? Votos de silencio, por ejemplo, votos de castidad, ¿vale? Todos esos votos que en otras vidas o en otras experiencias hemos podido adquirir, ¿vale? Entonces, un voto de pobreza, por ejemplo. Entonces, a veces un TC4 puede traer un voto de pobreza, un 17-8. Un 17-8 es un karma con el poder y con el dinero. Entonces puede ser que esa persona pues está es un 8 pero no genera ni produce ni nada, por ejemplo. Entonces todo esto lo desarrollamos, lo explicamos, hablamos de esos números maestros, ¿vale? Que son números dobles, ¿vale? Doble enseñanza, doble escuela, doble universidad, ¿vale? Aquí vemos esos maestros, ¿vale? Donde los desarrollamos, donde
en donde intentamos ampliar, porque al final no es algo que sea muy amplio, no hay mucho conocimiento realmente. Y donde, bueno, vemos la diferencia entre, al final, todos los kármicos tienen algo, tienen un don, hay todos los kármicos, todos los especiales tienen un don, pero cada don es diferente. Y por lo tanto, cada don tiene que ser acompañado de forma diferente, por ejemplo. Al igual que el 10-1, ¿vale? Es la mano de Dios, ¿vale? Y igual que el oído de Dios o el líder de masas, el 22, el 33 es la palabra de Dios, el orador. Entonces, cada especial tiene que ver con una acción, con un don en sí mismo. Y, por ejemplo, pues bueno, aquí lo vemos un poquito como dones principales. El 10-1 es la energía y fuerza, ¿vale? El 22 es la intuición, el 33 es la oratoria, el 44 es la trascendencia, el 55 es el manifestador. Eso lo tenéis ahí. Y luego otras cositas que ya eran unas cosas que yo digo, me resistía mucho, digo, bueno, pero es un número de numerología, hay que poner cálculos. La gente tiene que calcular. Bueno, entonces, en la última parte del libro tenéis una manera profunda de calcular los 6 senderos de vida, ¿vale? Quiere decir, sobre todo entender, pues, cómo son el número de sendero de vida vertical, que es el de transformación, el de transmutación, el horizontal destino y el bloque evolutivo. Entonces, tenemos 6 formas de calcular el sendero de vida con 6 formas de interpretarlo de forma específica. Entonces, bueno, queríamos hacer esto realmente y como, bueno, nació hace poquito, apenas aún se está arrastrando este libro, ya llegará a gatear solo. ¿Vale? Es justamente, pues enviamos la semana pasada, creo, los primeros libros. Entonces tenéis el valor, pues en este caso, para la Diada, para San Jordi, para este mes de abril, que lanzamos el libro, pues 35 más gastos, pues son 40 euros en casa. Te lo enviamos a casa, ¿vale? Solo el libro, ¿de acuerdo? Y luego para los que no 30 tenéis. euros en total, no 40 de gasto de envío, ¿eh? Ha hecho 40 total, he dicho 40 total. Es que vengo de Vale. viaje, no os penséis, que yo estoy aterrizando aún hoy. ¿Vale? Entonces, son 35 más 5 de gastos, 40 en total, ¿vale? Y tenéis el libro en vuestra casa, ¿vale? Y luego, para los que no tenéis nada de base de numerología, no tenéis ni idea de todo esto, pues tenéis la posibilidad de adquirir el libro más un mini curso, ¿vale? Que son una serie de vídeos grabados, ¿vale? Donde tenéis pues la explicación de cómo se hacen esos cálculos, de la explicación también de los números, ¿vale? Y también de partes del libro, ¿de acuerdo? Y ese pues sale por 55, ¿vale? Redondeando por 55, ¿vale? Que sea es el libro más y el curso de por vida, vamos a decir así, de por vida mientras yo esté vivo, mientras tengamos cuenta de Vimeo, pues tenéis acceso. Y eso tenéis esas dos posibilidades. Y además, pues para aquellas personas que no tienen las cartas, había un pack, ¿no? Pamela, creo, que era libro más cartas, Sí, sí, sí. que no me acuerdo cómo sale. Sí. El pack de dos, porque puede ser el pack entero, es Sí, puede decir, ser libro más carta, carta más las dos libro. cartas serían 104 Que son estas y estas. cosas. Sí. Y si son el pack de dos, Eso lo puedes escribir si quieres. pues sería 80, ¿vale? Es decir, cada carta, cada baraja de cartas tiene Tiene su libro. videocurso, tiene Los arquetipos tienen un PDF que seguramente vamos a sacar un libro de eso. Porque está escrito, es un PDF que hicimos de ciento y pico páginas, hicimos hace 2 años, creo, que ya sacamos. Sí. Y pues también está el proyecto de hacerlo un libro, ¿vale? Porque también pues acompañe estos bebés. Te lo voy a poner ahora en... Y para los que no seáis de España, hay, bueno,
como este poquito que lo sacaron, me tienen que pasar en qué lugares se puede pedir y en qué países. Por ejemplo, en Colombia, en Argentina, en qué librerías específicas, porque al final esto hoy en día todo es mucho más fácil. Ellos envían, reimprimen y distribuyen. Entonces, si hay alguien que lo quiere y es de otro país, pues que se ponga en contacto con Pamela y yo les digo, y Pamela os pasará cuando yo lo sepa, dónde lo podemos pedir, ¿vale? Sí, Entonces ya os diré que, dime, claro, sería el libro de eso, porque el lo libro, que las cartas no, las cartas son más difíciles de editar, bueno, mucho más difíciles, realmente. ahí he puesto los precios, ¿vale? Lo Mira, valor. Pamela lo tiene aquí todo, ¿vale? Tenéis libro, ¿vale? Como buen 7 que es ella, está todo ahí especificado. Y eso sí, si alguien lo quiere, por favor, y lo quiere dedicado, que me lo diga antes. Que después me sale muy mal, muy mal, muy mal, ¿vale? Haberlo enviado y no verlo. Y bueno, y eso. No sé si tenéis alguna preguntita. Sheila lo tiene, Sheila no hace numerología, pero no tiene tampoco tiempo, no sé qué va a hacer. ¿Lo puedes utilizar para dormir también el libro? Poquito a poco, lo importante es ir introduciéndose, aunque Ya sea está. esos ratitos cortos. Ya está. Bueno, yo siempre digo esta frase, que esta frase no es mía, es de Pamela, que todos nacemos, pero no nacemos sin un manual, ¿vale? Y ese manual, pues a veces hay gente que el manual le llega tarde, después de 50 años de matrimonio. Hay gente que el manual le llega tarde, después de 20 años de matrimonio. Pero es un manual para entender a las otras personas, ¿no? Para entender, para acompañar, para interpretar todo esto. Entonces, bueno, esa es una herramienta, como digo yo, es una mancia, ¿vale? La verdad es que las mancias, o es un tipo de mancia, nos permiten interpretar, entender. Y es un oráculo. Al final, los oráculos acompañan al ser humano desde el principio de los tiempos y nos ayudan a este viaje de vuelta a casa. Entonces, es un poquito el objetivo, todo esto. Y por lo demás, no sé si tienes algo que añadir, Pamela. Eh, Yo me he puesto iba rojo, a decir en que, plan rosa. es verdad, en plan rosa. Iba a decir que los precios que habían puesto ya iban con Sí, van el con el gasto de envío todo. gasto de envío incluido a nivel peninsular, claro. Sí, si alguien quiere a la luna, lo siento. Eso ya Eh, hay que mirar la tarifa especial de MRV. también me han preguntado fuera de decir Canarias y tal, eso lo tendríamos que mirar, Sí, la eh, diferencia, la correr diferencia. Ya la está. diferencia. Sí, no sé si. Ahora nosotros hicimos un envío a Reino Unido y fueron 10 euros, creo. Sí, No, tampoco varía 4 o 5 euros. O sea, tampoco. mm. La otra vez cuando mandamos las cartas a Colombia, creo que fue, ¿Mm? que valía más caro, ¿verdad? Pero eso hace años, Sí, cuando salieron los primeros maestros de vida. sí, 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 no, eso Pero, tenemos que contar. pero bueno, intentaremos mirar a ver, Sí, si alguien tenemos, tiene alguna demanda especial, claro, pues Yo quiero un envío a los Estados Unidos porque no voy a poder ir este verano. vale, pues entonces vamos a mirar si eso nos ayudaríais mucho, los que estéis allí, pues si sabéis algún tipo de correo postal que se encarga de esto. Si Ah, no, vale, vale, lo investigo, lo investigo. sí, sí, porque es más fácil que sepa, porque me acuerdo que hemos hecho algún envío y a veces lo hemos hecho con alguno ahí, entonces es mucho más fácil. Ah, Se vale, encarga de hacer vale. esto. Si alguien sabe, si no. María José me dio un contacto de una chica de aquí Ujú. que estaba Ah, para pues también. América. Sí, hay que ponerse en contacto a ver qué tal. Mm. Y si hay gente que vienen aquí, a lo Ah, mejor también. pues de México o de tal, viene aquí, pueden comprar donde sea o a la escuela o donde sea y Ujú. después lo llevan. Eso también, es decir, lo Vale, mismo en perfecto. se Yo puede lo hacer. quiero autografiado y tengo quien Ah, lo recoja ahí con vosotros. y te llevamos a casa. Ah, anda, pero vienen. Claro, Los claro. espero en Chicago, ¿vale? Sí, sí, sí.
Qué bueno. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí hoy. ¿Vale? Gracias. También es, más que nada, es otra idea, otra aportación, ¿vale? Hay más en el proyecto, pasa que las consultas apremian y los cursos apremian, pero hay más en el horno. Así que, bueno, seguimos compartiendo. Y nada, pues muchas gracias, como siempre, muchas gracias primero a Pamela y después a Gracias, esto. Mela. Y que sin esto, pues bueno, sin vosotros esto no podía ser. Y los que ya tengáis el libro, pues no hagáis spoilers. Lo intentaremos. Intentaremos. Muy bien. Chao, chao. Un abrazo. Muchas Adiós. gracias. Gracias, Muchas gracias, chao. gracias. Chao.